Diálogo con Ernesto López. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esto, doctor? Bueno, cada vez que hay cuando se acerca, ¿verdad?, lo de la rendición de cuentas de nuestro gobierno, surgen una serie de opiniones, ¿verdad?, algunas bien fundamentadas, diríamos nosotros, porque para hacer una crítica, en el caso del tema de salud, debería de serse un poco más, digamos, más objetivo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los logros que usted mencionaba en el reportaje, se mencionaban rápidamente, dichos logros están sustentados con investigaciones científicas que hace el Ministerio de Salud, por ejemplo, encuestas, porque encuestas hay de todo tipo, ¿verdad? Nosotros también en el Ministerio de Salud, dentro del marco de la actividad científica que hace el Instituto Nacional de Salud, tenemos encuestas y que no son como solo hechas por el gobierno, ¿verdad? Son encuestas validadas por organismos internacionales. Las preguntas que se hacen no son preguntas antojadizas, sino que son unas preguntas que dentro del marco y de los cánones donde se hacen las encuestas en salud están registradas. Entonces hay de todo, ¿verdad? Nosotros no estamos diciendo de que no hay dificultades, pero queremos también dimensionar, no sobredimensionar, porque hay que hablar en su justa dimensión y no de exageraciones, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero tenemos datos suficientes, científicos, de indicadores que nos dicen que tenemos un avance en la salud pública en El Salvador comparada con otros países y tenemos grandes problemas. Interesante. Sí. ¿Es normal entonces este tipo de protestas que hay? Bueno, cada quien tiene todo el derecho para expresarse. Usted sabe de que uno de los logros de los dos gobiernos últimos que hemos tenido en el país es la apertura. Cuando se abren espacios democráticos aquí y en cualquier parte del mundo, es uno de los digamos, las muestras de que la democracia funciona, es que hay una libre expresión, ¿verdad? Hay libre expresión del pensamiento. Ahorita estamos en una situación, para empezar por la pregunta más apremiante, digamos, ¿verdad?, que es lo de los medicamentos. Si hay desabastecimiento o no lo hay, porque ese es el señalamiento directo que nosotros hacen. hemos explicado de que en lo que va del despegue y del desarrollo y de poner en marcha la reforma de salud que comenzó 2009-2010 en nuestro país, ha habido una sustantiva mejora en el abastecimiento de medicamentos. Esa es una realidad insoslayada, eso es correcto, eso es demostrable. Nosotros decíamos y lo hacemos cada vez que vamos a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa, que estamos dando un promedio entre 25 y 27 millones de recetas. Si usted compara eso con los años anteriores, no es ni parecido a la cantidad de recetas médicas que se extienden, lo que implica que ha habido un incremento en el porcentaje de la dotación de medicamentos. Ha habido 25 millones. Aumento. Ahorita ya voy a explicar, ¿verdad?, lo que viene ahorita. Entonces, la hemos aumentado. Nunca hemos dicho que llegamos al 100%. Porque si nosotros decimos que llegamos al 100%, estaríamos mintiéndole a la población y sobre todo a los pacientes que llegan, que en esa parte que nos falta cubrir, es obvio que es necesario aumentar el financiamiento para obtener más medicamentos. O sea, la cobertura se ve limitada precisamente por el incremento de... Primero de que cuando se implanta la gratuidad y se aumenta la cobertura geográfica, cuando nosotros hemos aumentado al doble las unidades comunitarias de salud, aquí antes habían 377 y hoy hay 751, ¿qué quiere decir eso, Ernesto? Que nuestros equipos están cerca de la población, pero también están descubriendo enfermedades. Están atendiendo a los que se deben atender desde allá, desde las comunidades, desde el primer nivel de atención, porque de cada 10 personas que enferman, una es la que debería de ir a un hospital. El resto de los problemas de salud se deben de resolver en los territorios. Por eso es que nosotros le hemos apostado a romper barreras geográficas, a aumentar la cobertura, y eso está sucediendo. Entonces ahora hemos tenido una afectación por falta de acuerdos políticos y específicamente del partido de oposición Arena,
en que no se han votado esa emisión O sea, de bonos. parte de lo que Eso no se ha hecho es producto del estancamiento del diálogo. Y nosotros ¿no? exactamente. Y nosotros lo dijimos, esto va a tener algunas afectaciones. Pero además de eso, para tranquilidad de nuestra población, por lo de las dificultades de algunos medicamentos en el Rosales, nosotros les queremos decir de que hay una mega compra de medicamentos que llega en un par de meses, y ya voy a decir por qué se ha atrasado, ¿verdad? Que llega en un par de meses, es alrededor de $23 millones, eso ya está adjudicado, esos contratos ya están firmados, vienen en camino, hay una compra de unos 3 millones y tanto, que son los que ahorita están entrando y están terminando de entrar, lo que quiere decir de que tenemos un espacio de tiempo donde se nos están dando estas dificultades y no las negamos. Son 70 medicamentos, más o menos, lo denuncian los trabajadores. Por ahí más o menos anda, ¿verdad? Por esa cantidad. Y hay otros aspectos que hace 2 años, yo creo que lo dijimos aquí en su entrevista, si no me equivoco, hace 2 años que se decidió eliminar las compras directas en la compra de medicamentos por ser declaradas inconstitucionales, si usted se recuerda. Todos los directores de los 30 hospitales, los directores regionales hicieron una conferencia de prensa explicando, miren, a la población, miren, les advertimos que hoy vamos a tener más dificultades en los tiempos de las compras. Y eso ha sucedido, pero eso ya está aceptado. Y nosotros nos preparamos para las compras. Hay alguien que dice, ¿y por qué no se preparan antes? Miren, nosotros empezamos el proceso de compra en julio del año anterior, para comprar los medicamentos del otro año en julio, claro. O sea que estamos haciendo. Pero hay 2 factores que Pero usted hay aclara. factores que son disminución de presupuesto, que ya no hay compras directas. Acuérdese también, Ernesto, que este año el presupuesto se aprobó tardíamente. El Ministerio de Salud necesita recursos para implementar y poder desarrollar el funcionamiento a plenitud de los hospitales en general, de las redes de servicios y todos los otros actividades y funcionamiento que el Ministerio desarrolla para cumplir con eso. Pero también él oculta y no hace alusión al imperativo ético que en este caso tienen los diputados de la Asamblea, particularmente su fracción, para garantizar que el presupuesto se apruebe oportunamente. Ser consecuentes. Claro, porque mire Ernesto, para ellos no ignoran, ¿verdad?, que la crisis, y particularmente una crisis desatada en el sector salud, genera y se refleja siempre en enfermos y en muertos. Y eso es una cuestión importante. Nosotros hacemos todo lo posible para que esto no suceda y para paliar y solucionar los problemas que se derivan. Pero ¿qué impedía? Por ejemplo, ellos alegaban de financiamiento del presupuesto. La economía mostraba ya los signos de revitalización. Hemos estado creciendo al 2.5%. Hay señales de que la economía podía perfectamente financiar y lo hará. El presupuesto que se negó y que debieron haber aprobado del acceso a los servicios de salud incrementó al doble la cobertura. Nosotros expedimos hoy 25 millones de recetas y financiamos el 85% o entregamos el 85% de esos medicamentos. Antes se entregaba solo el 50%, pero yo nunca vi un despliegue publicitario de este tipo, ¿verdad?, para criticar la crisis permanente, ¿verdad?, y la mortalidad y la exclusión que había, ¿verdad?, del 50% de la población a los servicios de salud. Entonces me parece a mí que estos contrastes es importante tomarlos en consideración y que la población debe recordar que se le cobraba por la consulta, que pagaba por los medicamentos, que pagaba por los laboratorios, que pagaba por la ingreso hospitalario, que pagaba por la atención de partos. La población debe recordar eso y no debe permitir que nunca más se vuelva a cobrar por la salud en un establecimiento público. Sí. La salud de la población no debe depender de la cantidad de dinero que una persona tiene en el bolsillo. Es una cuestión que es una garantía del Estado y ahí hay responsabilidad de todo el Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa, que debe proveer los recursos para que salud no sufra y desencadene una crisis como esta. Sí, pero la mayor trampa de esto, que yo creo que la población es muy observadora. Si usted se fija, se eleva la parada de la crítica
se van a hacer exigencias de lo que supuestamente no se está haciendo, en este caso en salud pública, pero a la par hay un ahogamiento económico provocado por los que no quieren aprobar que se mejoren los recursos para la salud pública en este caso. Entonces hay una trampa ahí de ahogamiento, y ese ahogamiento lo acompañan con demandas desmesuradas o con aspectos que no se están haciendo. Entonces, importante decirlo, que aún en medio de digamos, los cercos obvios a las finanzas públicas, porque se pueden dar muchos ejemplos de que es obvio de que hay un cerco a las finanzas públicas, en medio de eso ha habido una cantidad de logros en salud que ya la salud pública ya no es la misma. Es interesante antes, porque ¿verdad? eso es lo que quería hablar ya. ¿Cuál es el más grande logro que ustedes ventilan o perfilan a 3 años de gestión? Bueno, en estos 3 años, bueno, nosotros cuando diseñamos la reforma de salud, pusimos unos principios, ¿verdad?, que son básicos. El principio de, bueno, lo de la gratuidad, lo de la ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y la equidad. En todos esos principios tenemos nosotros logros. En estos 3 años, la cobertura de los servicios de salud se ha aumentado, construyendo aproximadamente en la presidencia del presidente Salvador, hay como 200 obras nuevas. Por supuesto, digamos, todo el acceso que generó el hecho que se rompiera con la barrera económica, la abolición de las cuotas voluntarias, todo el acceso que generó el desplazamiento de los más de 500 equipos comunitarios de salud familiar y especializados, la construcción, casi triplicación del número de establecimientos. Ernesto, nosotros encontramos 366 establecimientos en una situación totalmente precaria, y la ministra está entregando a 3 años del gobierno 850 establecimientos de salud en situación de primera línea, ¿verdad? Con equipo de última generación en los hospitales, con unidades de salud completamente abastecidos. ¿Qué había antes? ¿Qué era el sistema? La perversidad del sistema de cobros. No es que se recaudara una gran cantidad de dinero para financiar el ministerio, era un proceso perverso de exclusión para que no hubieran colas, para que no hubiera espera, para que no hubiera demanda, porque la gente, como no tenía el dólar para la consulta, ni los $40 para la atención del parto, no llegaban, se autoexcluían, ¿verdad? Entonces, hoy no sucede eso, Ernesto. ¿Hay una demanda más acertada en ese? Es correcto, digamos, es correcto. Mayor cobertura, de cobertura. indudablemente. Sí, sí, entonces eso se ha incrementado tremendamente. Mire, no tenemos un solo caso de rabia humana desde 2009. No se ha presentado. ¿Por qué? Por la vacunación felina y canina. Y humana. Sí, cuando la doctora habla de coberturas de vacunación, tenemos que hablar de coberturas útiles de vacunación, que son las que protegen no solo a los vacunados, sino que también a los no vacunados. Un reto que tenemos en el país y que es de todo el mundo, y hoy es bueno quizás como graficar, ve usted que estamos con la situación de nuestros pacientes renales en el Hospital Rosales, ¿verdad? Que no solo en el Hospital Rosales se atiende, sino que también... ¿Y tienen garantizado el tratamiento de medicina? En eso estamos. Todo eso? Porque en eso ellos estamos. protestaron también recientemente. Como le decía, en eso estábamos de que en estos periodos donde va a entrar esa compra se resuelva. Pero fíjese usted, poniéndolo en el contexto de la salud pública, fíjese que ahora las diálisis peritoneales, las hemodiálisis en el país, a mí me da un poco de pesar, por decirlo así, de que a veces hoy en cualquier esquina se hacen diálisis y hemodiálisis. ¿Por qué está sucediendo esto? Fíjate que en la encuesta que nosotros hicimos, y ahí voy a los retos que tenemos en salud pública, porque le estamos hablando de logros importantes de la salud pública en el país, pero tenemos unos retos que es el crecimiento de las enfermedades crónicas. Para eso se atacan el tema de los ecos, son los que llegan de alguna manera a prevenir esto. Y para hacer diagnósticos precoces y disminuir la mortalidad por enfermedades crónicas. Esa es una de las tareas de los ecos, además de prevenir la enfermedad, de disminuir las epidemias. La cultura, por ejemplo, el tomar agua, beber agua para evitar problemas a la población renales. Pero fíjese usted, nosotros ahora y vamos a trabajar porque a nuestros enfermos que ya tienen insuficiencia renal no le falte pero el fenómeno es más que eso. Nosotros
tenemos un incremento, Ernesto. Lo estamos diciendo, el año pasado fuimos los 3 ministros a la Asamblea Legislativa, el ministro de Agricultura, la ministra Lina Pol y su servidora, y hemos ido a pedirle a nuestra Asamblea, y ahí hay gente que tiene buena voluntad, que por favor no tengan empapelado ahí lo de la petición de la prohibición de los pesticidas. Hemos hablado de logros. Sí. ¿Cuál es el reto más grande, el desafío? ¿Qué es lo que falta hoy? Yo ya le mencioné que en materia de salud pública, en El Salvador, bueno, alto al ahogamiento de las finanzas públicas y en este caso en lo de salud. Y segundo, uno de los retos que ya lo empezamos a afrontar es el tema del incremento de las enfermedades crónicas y que estos 2 años que vienen va a haber un intenso trabajo para afrontar el tema de las enfermedades crónicas. Yo quiero hacer una recomendación brevemente. Una muy breve. Quiero pedir a los legisladores que no hagan, particularmente la derecha de Arena, que no haga esos cálculos perversos de que generando crisis en salud van a poder ellos recuperar lo que han perdido en términos de imagen y lo que sea. Eso se refleja y puede hacerse un rebrote de la epidemia, cualquier cosa, en enfermos y muertos. Y la culpa es de ellos. Diálogo con Ernesto López.